Hermanos, buenos días. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 18. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, el versículo 1 al versículo 18. Vamos a colocarnos de pie y vamos a leer la santa palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más como tu pueblo del pacto, a pesar de las condiciones, Señor, pero estamos aquí reunidos fielmente y te pedimos que tú hoy tengas comunión con nosotros y nos hables a través de tu palabra, Señor. Ilumínanos y aplica todo esto que vamos a enseñar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, una de las dificultades que nos hemos encontrado al predicar esta carta expositivamente tiene que ver con lo redundante y repetitivo que es esta epístola, ¿no? El autor es redundante con las mismas ideas, por supuesto, para poder convencer a sus lectores de la contundencia, de la revelación en Cristo y de la superioridad que hay en Cristo y que hay en el nuevo pacto. Ya hemos dicho que los judíos estaban muy, pero muy aferrados a las sombras y ceremonias del Antiguo Testamento y por eso mismo, eso en sí mismo nos explica el por qué el autor de Hebreo es tan repetitivo con sus argumentos. Casi todos los domingos nos encontramos predicando lo mismo, ¿no? Tenemos que serle fiel al texto. Ahora bien, esto no debería ser un problema para nosotros. Pablo decía en sus cartas que a él no le era molesto repetir las mismas cosas, ¿no? Las mismas ideas. Y para nosotros tampoco debe ser molesto esto. Sin embargo, como ya hemos explicado mucho el contenido de esta carta y el autor está repitiendo el mismo contenido, pero aplicándolo en otra área como son los sacrificios, no vamos a profundizar mucho en el contenido digamos, en el contenido teórico de las ideas, sino más bien vamos a mencionarlos con el fin de ser honesto al texto y vamos a buscar la aplicación para nuestras vidas y tratar de meditar más en la aplicación del pasaje. Bueno, recordemos una vez más que los lectores de esta epístola estaban recibiendo persecución por parte del judaísmo. Ellos estaban siendo tentados a abandonar la realidad del nuevo pacto en Cristo
para volver a las sombras y ceremonias del antiguo pacto, ¿no? Como ya lo hemos explicado una y otra vez. Y en ese orden de ideas, el autor continúa realizando los contrastes entre la vida del creyente bajo el antiguo pacto y la vida del creyente bajo el nuevo pacto. Y en estos versículos su enfoque va a ser los constantes sacrificios de animales en el antiguo pacto versus el único sacrificio del Hijo del nuevo pacto, ¿sí? Vamos entonces a ver el primer punto, que es la insuficiencia de los sacrificios de animales. La insuficiencia de los sacrificios de animales. El versículo 1 al 9 dice: porque la ley, teniendo la sombra misma de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, mis hermanos, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año y cada día y cada semana, se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dicho primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley ceremonial. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Está clara la idea del autor, ¿no? Pero antes de entender el pasaje, debemos comprender la relación del hombre del antiguo pacto con la ley. ¿Cómo vivía el hombre del antiguo pacto con la ley? Los teólogos suelen dividir la ley, no porque la ley tenga división, la ley es una sola, pero de una forma didáctica, los teólogos suelen dividir la ley para que podamos comprender a qué leyes a veces se están refiriendo los autores, porque a veces no se refieren a toda la ley, sino a una parte de ella. Entonces, normalmente los teólogos, como dice nuestra Confesión de Fe de Westminster, dividen la ley en tres partes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral eran los 10 mandamientos, eso que leemos todos los domingos, ¿no? En nuestra liturgia, los 10 mandamientos. La ley civil eran aquellas leyes de convivencia que aplicaban esos 10 mandamientos. La convivencia como tal, estaban los juicios y se mostraba la extensión de estos 10 mandamientos, ¿sí? Eran leyes de convivencia, leyes, horizontales, ¿no? Y la ley ceremonial eran leyes que tenían que ver con la adoración a Dios, es decir, más que todo leyes verticales, leyes que se relacionaban con Dios y que tenían que ver con simbolizar o con representar o con tipificar el perdón de los pecados, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos leer la ley y comprenderla y sistematizarla de una mejor manera, ¿no? Bueno, el hombre del antiguo pacto, él entendía que él era un pecador, ¿sí? O sea, él sabía que su salvación no era si cumplía perfectamente los 10 mandamientos, porque él sabía que no podría cumplir perfectamente los 10 mandamientos ni la ley civil. Así que él entendía que él era un hombre pecador, ¿sí? Él entendía que era pecador. Pero lo que él hacía cuando pecaba es que él inmediatamente ofrecía un sacrificio. Es decir, la ley ceremonial era como esa ley que el hombre tenía, o sea, la ley moral y la ley civil le mostraban al hombre cuán pecador era, ¿sí? Y como ellos sabían cuán pecador eran, una vez pecaban, inmediatamente le daban un sacrificio de acuerdo a la ley ceremonial, y de esta manera ellos obtenían, se administraban o representaban o tipificaban el perdón de sus pecados. Así que una vez el hombre pecaba, inmediatamente buscaba la forma de hacer limpieza de ese pecado a través de todas las indicaciones que habían en la ley ceremonial. Y así era como el hombre vivía en el antiguo pacto, ¿sí? Reconocía que era pecador y luego iba y hacía una limpieza por su pecado a través de la ley ceremonial. En el nuevo pacto ya nosotros no vivimos de esa forma. Cuando pecamos, nosotros no buscamos realizar alguna ceremonia o sacrificio para perdón de los pecados, aunque algunos inconscientemente sí procuramos hacerlo, ¿no? Pero ya no necesitamos tomar un cordero y sacrificarlo aquí por el perdón de los pecados. No lo hacemos de esa manera.
porque entendemos que ya el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Entendemos que el perdón está en la confesión y confianza en Dios, como leíamos hace un momento. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, se engaña a sí mismo, porque todos somos pecadores. Pero si lo confesamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarlo. Entonces, en vez de elevar un sacrificio de animal o hacer una pureza ritual, ceremonial, simplemente huimos a aquel que es la realidad de esa ceremonia. Pecamos porque somos pecadores, pero entonces vamos y nos arrodillamos y confesamos nuestros pecados a aquel que es el sacrificio, ¿sí? A aquel que ejerció el sacrificio por nosotros. Y esa es la gran diferencia entre el hombre bajo el antiguo pacto y el hombre bajo el nuevo pacto. El hombre bajo el nuevo pacto ya no tiene que hacer esa ceremonia porque ya Cristo es la realidad de esa ceremonia. Ahora él simplemente confiesa su pecado y entiende que en la confesión de pecado recibe el perdón de pecados. Así que no realizamos sacrificio, sino que pedimos perdón a aquel que es el sacrificio, ¿sí? En el nuevo pacto confesamos nuestros pecados a Dios y no realizamos ninguna ceremonia. Esto, hermanos, es fácil de comprender para nosotros, ¿no? Pero no era fácil de entender para el judaísmo arraigado a todas esas ceremonias y tradiciones del antiguo pacto. Para ellos era complejo pecar y no tener que ir y realizar un sacrificio inmediatamente. Que alguien les viniera diciendo, no deben hacer eso porque ya el sacrificio está hecho. Eso para ellos era difícil de asimilar porque estaban acostumbrados a hacerlo de esa manera. Por eso tendían a ser una religión un poco legalista. Por eso los fariseos tendieron a ser muy legalistas, ¿sí? Y notemos entonces, ya entendiendo esto, lo que dice el pasaje de esos sacrificios del Antiguo Testamento. Dice la ley, y aquí la ley no es los 10 mandamientos ni la ley civil. Él no está diciendo que ya la ley no está vigente, de lo contrario dijéramos que se puede robar o que se puede matar. No está diciendo eso. Aquí está limitando la ley al contenido ceremonial o al contenido de los ritos. Dice la ley, es decir, las ceremonias o los ritos tenían la sombra, solamente la sombra, pero no la imagen misma de las cosas o no la imagen misma de los bienes venideros. Anunciaban y administraban, ¿sí? Cuando en teología usamos la palabra administrar, nos referimos a que se impartía gracia a través de ellos. Es decir, que ellos elevaban sacrificios, hacían ceremonias, y aunque esas eran sombras, sí recibían gracias a través de esas sombras, ¿sí? Como lo hacemos nosotros con la Santa Cena hoy. Por supuesto no estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pero estamos comiendo lo que simboliza ello. Y a través de eso, el Espíritu Santo nos imparte gracia, ¿sí? Nos santifica. Y eso es lo que pasaba con los ritos del Antiguo Testamento. Impartían gracia, anunciaban y administraban la realidad, pero no eran la realidad, ¿sí? La realidad es la obra que Cristo hizo, y es lo que el autor de Hebreos se está esforzando por explicar a lo largo de toda su carta. Estos sacrificios eran insuficientes, y no eran insuficientes únicamente porque lo dice el autor de Hebreos. Por todo el Antiguo Testamento está esto anunciado. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 versículo 10. Isaías capítulo 1 versículo 10. Dice: príncipes de Sodoma, y aquí no está hablando a Sodoma. Sodoma no era una nación que existía en ese momento, estaba hablando a Israel, que se había vuelto Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo.
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Por supuesto, Dios mismo las había ordenado. ¿Y por qué habla así de esta manera de todas esas ceremonias? Por la forma como los judíos las estaban desarrollando. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituid el agravio. Hacer justicia al huérfano. Amparar la viuda. Lo que estaba pasando aquí con ellos era lo mismo que pasó con los fariseos. Ayer sábado estaba dando una clase allí en el Evangelio de Juan, y es increíble cómo los fariseos están, los líderes judíos, no solamente los fariseos, están calumniando a Cristo para que Cristo muera, y al mismo tiempo el autor del Evangelio nos dice, pero no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, porque querían comer la Pascua. Y uno dice, increíble, ¿no? Buscaban una limpieza ritual externa, mientras que sus corazones estaban totalmente desviados y corrompidos y perversos, buscando sacrificar a un hombre inocente. Por eso Dios no quería los sacrificios de estos hombres del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, porque mientras que elevaban sacrificios, tenían sus corazones bien alejados de la adoración. Eran unos hipócritas. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, versículo 21, dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre al juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevad el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuyún, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hicisteis. Idólatras. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eran un pueblo corrupto, corrompido, y sin embargo creían que eran puros por los sacrificios de animales. Reconocían que eran pecadores, reconocían que eran malos, pero seguían haciendo el mal, seguían practicando el mal, porque decían, bueno, con que hagamos el sacrificio, con que hagamos la ceremonia, somos purificados. Vivían como pecadores, pero hacemos la ceremonia y somos purificados. Ese era el pensamiento de estos hombres. Por eso el autor de Hebreos dice: son insuficientes, no pueden hacerlos perfectos. Dios no quiere que el hombre viva todo el tiempo pecando y luego vaya y ofrezca un sacrificio. Dios quiere el corazón de su pueblo, no sus sacrificios. Es el punto del autor de Hebreos. Dios quiere nuestro corazón, no nuestras obras, no nuestros ritos. Son insuficientes. ¿Por qué? Porque de otra manera cesarían de ofrecerse. Son insuficientes porque todo el tiempo están recordando el pecado. Son insuficientes porque no quitan la conciencia del pecado. El autor de Hebreos dice que al practicar estos sacrificios todos los días, todos los años, todos los meses, todos los sábados, en ese momento ellos estaban todo el tiempo recordando el pecado. La vida del hombre en el antiguo pacto vivía en recordando el pecado, recordar que son pecadores. Debido a que eran insuficientes, veremos que en el Antiguo Testamento el autor de Hebreos está citando el Salmo 40, ya anunciaba el cambio en los sacrificios. El Antiguo Testamento anunciaba la encarnación del Hijo para colocar fin al sacrificio de los animales. Sacrificios y ofrendas no quisiste, más que
mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, pero dije, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dios no quiso los sacrificios, Dios no quiso las ofrendas, Dios no quiso las expiaciones por el pecado, pero Dios sí quiso algo: prepararle cuerpo al Hijo. Es decir, aquí se estaba anticipando la encarnación del Hijo de Dios. Y el Hijo responde al llamado y dice, he aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a ir y morir como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, y aquí parece ser una mención al consejo eterno de redención, que es que lo que se cree es que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron e hicieron un consejo de salvación de los hombres, donde el Hijo dijo, yo moriré por los hombres, ¿sí? Y él estaba como, el salmista estaba como mencionando ese rollo del libro, como ese consejo eterno de redención que estaba desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. El Hijo había aceptado el llamado, he aquí, Señor, he aquí, Padre, yo voy a hacer tu voluntad y voy a morir por los hombres. Así que el Salmo 40 ya estaba anunciando el fin del antiguo pacto. El Salmo anunciaba que la obra del Hijo iba a reemplazar el sistema sacrificial del antiguo pacto. Por eso dice, y diciendo, versículo 9 del capítulo 10 de Hebreos, y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué hace, hermanos? Quítalo primero. Quita todas esas ceremonias del antiguo pacto para establecer esto último. Uno dice, bueno, ya para que los lectores de Hebreo comprendieran toda la idea, pero nada. El autor le sigue repitiendo y le sigue recordando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esto nos conduce al segundo punto, la suficiencia del sacrificio del Hijo. Versículo 10 al versículo 18. La suficiencia del sacrificio del Hijo. Versículo 10. En esa voluntad, ¿en cuál voluntad? En la voluntad de aquel que dijo, he aquí, Señor, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, mis hermanos, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, desde que se sentó a la diestra de Dios, desde que ofreció el sacrificio por los pecados, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y para mí esto es lo más impresionante del pasaje, que ahorita lo explicaremos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, hermanos. Aunque peques hoy y mañana, nunca más se acordará de los pecados y las transgresiones, hablando del pasado. Pues donde hay remisión de pecados, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Vemos aquí en el pasaje la voluntad del Hijo de encarnarse, la voluntad del Hijo de obedecer al Padre, la voluntad del Hijo de morir por nosotros, y en esa voluntad somos santificados, puesto que esa voluntad condujo a Cristo a hacer una única ofrenda por nuestros pecados. Y con esa única y suficiente ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De tal manera, mis hermanos, que ninguno de los santificados tiene que hacer alguna obra externa que complemente la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente. Esta obra es suficiente para santificarnos. Esta obra hace plena remisión por los pecados del hombre. Dios no quiere tus mugres obras. Quiere que creas en Cristo, que abraces el sacrificio de Cristo como suficiente para ti. Y por esa razón, mis hermanos, y esto es lo que a mí más me ha impresionado del pasaje,
Por esa razón, Cristo ya no tiene más relación con el pecado. No puede tener más relación con el pecado porque ya murió por ellos. Ya Él no debe hacer más sacrificios por el pecado porque lo hizo una sola vez y para siempre. Es decir, mis hermanos, ya en Dios no hay más memoria de pecado. No hay más memoria de pecado en Él. Confesamos nuestros pecados día a día, porque debemos hacerlo por nosotros, pero ya en Dios no hay más memoria del pecado. Por eso, su relación ahora ya no es con el pecado. Cristo no está día a día ofreciendo sacrificios por el pecado. No, ya su relación no es con el pecado. Su relación ahora es con el trono, con el reino, con la conquista. Su relación ya no es con la cruz. Por eso el autor de Hebreos nos dice que desde ese sacrificio, desde ahí en adelante, Él está centrado a la diestra de Dios, reinando y esperando poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Más adelante en la carta dice que de ahí en adelante esperando hasta volver y juzgar a los hombres porque ya no tienen más relación con el pecado. Su relación ya no es con el pecado, sino con el reino, con la conquista. Su relación ya no es con el pecado, sino con el dominio. Su relación ya no es con el sacrificio, sino con su reinado, con su señorío. Eso es lo que hace Él hoy. No está ejerciendo otro sacrificio por el pecado, está reinando. Y por eso el autor termina citando Jeremías 31 y dice, cita Jeremías 31 y él mismo nos dice por qué lo cita. Para mostrarnos que este pasaje anticipaba el fin de las sombras del Antiguo Testamento, anticipaba el fin de los sacrificios. Ese pasaje anticipaba ese fin de ese sacrificio de animales, porque Dios no se acordará más de los pecados y de las transgresiones, porque el sacrificio de Cristo fue eficaz para hacer remisión por ellos. Ya no hay más memoria del pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente para hacer olvidar los pecados. Notemos, mis hermanos, que no se cita Jeremías 31 al 34. El autor comenzó citándolo en el capítulo 8 y aquí nuevamente lo cita como diciendo, por esta razón estoy citando este pasaje. Notemos que él cita esta porción no para decir quiénes deben ser miembros del pacto. El punto principal es mostrar que ya no son necesarias las sombras del antiguo pacto porque el sacrificio de Cristo es suficiente para la vida dentro del nuevo pacto. Y ahora bien, mis hermanos, hay dos cosas aquí que creo yo en las que debemos meditar durante esta semana. Y no solamente esta semana, durante siempre en nuestro caminar cristiano. Hay dos cosas aquí en las que podemos meditar. Primero, el hombre del antiguo pacto vivía todo el tiempo haciendo recordatorio del pecado. Los sacrificios y las ceremonias constantes le conducían a vivir todo el tiempo haciendo memoria del pecado. Sin embargo, el argumento del autor de Hebreos es que el pecado ya ha sido olvidado. Ya ha sido olvidado totalmente. El hombre del nuevo pacto no debe vivir todo el tiempo haciendo memoria del pecado. No puede vivir todo el tiempo haciendo memoria del pecado, sino recordando que ya estos han sido perdonados totalmente. El hombre del nuevo pacto retrocede a vivir bajo los principios del antiguo pacto cuando quiere vivir todo el tiempo recordando el pecado como si tuviese que elevar un sacrificio diariamente por ellos. Oh, mis hermanos, nuevamente, no estoy diciendo que no debamos confesar nuestros pecados o que no debamos mortificarlos. No estoy diciendo eso, sino que la vida del cristiano ya no debe girar en torno al pecado. Su vida ahora debe girar en torno al servicio al Rey. No tienes que vivir como si tuvieras que ofrecer un sacrificio diario por los pecados, sino como quien vive para avanzar el reino del Rey. Así es como vivía Pablo. A pesar de que Pablo menciona esa lucha en Romanos 7, Pablo todo el tiempo estaba avanzando el reino de Dios, vivía para eso. Si vives para Dios, el pecado se mortificará automáticamente. Pero si haces del pecado y de la mortificación del pecado el centro de tu vida, no solo vivirás todo el tiempo decepcionado, sino que convertirás al pecado en tu ídolo.
y nunca podrás vencerlo. Vivirás para el pecado. Vivirás todo el tiempo decepcionado. Todo el tiempo vivirás decepcionado y no servirás nunca a Dios, porque siempre te sentirás indigno. Siempre te sentirás indigno por la constante decepción. Pero si haces del servicio al Rey tu enfoque, si haces de la obra de Cristo y de su reinado el centro de tu vida, entonces vivirás todo el tiempo sirviéndole y la mortificación del pecado llegará automáticamente. Así que te pregunto, mis hermanos, en esta mañana, ¿en dónde está tu enfoque cristiano? ¿En el pecado? ¿Vives todo el tiempo mortificando tu pecado y eso te impide servir a Dios? ¿O vives sirviendo al Rey que está conquistando el mundo, que está conquistando a sus enemigos, y eso te conducirá automáticamente a la mortificación del pecado? Segundo, si ya Cristo no tiene relación con el pecado, cosa del pasado, está comentando el autor de Hebreos, cosa del pasado, ¿qué está haciendo hoy? En el presente y en el futuro. El mismo versículo 12 y 13 nos responde: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, ¿está haciendo sacrificios todos los días? No. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El sacrificio de Cristo fue un medio, no el fin. La cruz fue un paso, no el fin. El reinado, el sentarse a la diestra del Padre, el señorío, el trono, ese sí fue el fin. Por eso el autor de Hebreos, más adelante en el capítulo 12, nos dice lo siguiente: ustedes cristianos, ustedes puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz porque tenía un gozo puesto delante de él, ¿no? Menospreciando el oprobio. ¿Y cuál era esos ojos donde lo tenía puesto el gozo delante de él? Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Noten, mis hermanos, que para el autor de Hebreos, la cruz era solamente un paso y una etapa necesaria para la entronización, para que el Rey se entronara, se sentara a la diestra del Padre. La cruz no era el fin, sino el medio. La cruz no era el destino final, sino el medio para que Cristo se sentara a la diestra del trono de Dios a reinar. Ese era el objetivo final, el reinado. Por tanto, mis hermanos, el Evangelio no es únicamente un mensaje sobre sufrimiento o sobre mortificar el pecado. La obra de Cristo es un mensaje de victoria. La cruz es un mensaje de victoria porque Cristo no se quedó en la cruz. El Evangelio no es un mensaje únicamente sobre salvación del individuo. Es un mensaje sobre la salvación del mundo entero, es decir, de la creación completa, de la naturaleza, el orden social, las naciones, el individuo. Hermanos, las Escrituras, antes de mostrarnos a un Cristo que murió, nos muestra, además de mostrarnos, a un Cristo que murió, nos muestra a un Cristo entronizado, reinando sobre el mundo. De hecho, ese fue el mensaje de los apóstoles. La mayoría de las veces ellos predicaban al Cristo gobernando. Cada vez que le llamaban Señor, querían dar esta idea. Cristo sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. Hermanos, esa fue la visión que tuvo Esteban, ¿no? Antes de morir. ¿Qué vio él? El cielo abierto y Cristo sentado en su trono, entronizado y reinando. Ese fue el mensaje de Cristo cuando resucitó. Toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo gobierno me ha sido dado en el cielo y en la tierra. La relación de Cristo ya no es con el pecado, sino con el gobierno del mundo, con la conquista de sus enemigos. Por eso ya no debemos vivir haciendo del pecado, mis hermanos, el centro de nuestra vida.
Siempre recordemos que los pecados han sido perdonados y olvidados. Perdonados y olvidados una vez y para siempre en el pasado. El enfoque de nuestra vida debe ser el servicio al Rey. El enfoque de nuestra vida debe ser el servicio al reino de Cristo. Porque la relación de Cristo hoy no es con el pecado, sino con la conquista de sus enemigos. Y ese debe ser entonces nuestro enfoque. El avance del reino de Dios. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. La cruz es un gran símbolo del cristianismo. Aquí la tenemos, siempre la recordamos. La cruz es un gran símbolo del cristianismo. Sin la cruz no hay perdón de pecados. Pero el trono, mis hermanos, es otro símbolo en el que debemos meditar mucho. Porque la cruz fue un paso al trono. Cristo, como dije hace un momento, no se quedó en la cruz. Cristo se sentó en su trono. Y en su trono es donde se ha quedado. Y una vez que Él hizo ese sacrificio, se sentó a la diestra del Padre y desde allí está gobernando al mundo entero hasta conquistar a sus enemigos por completo. Y ese es el mensaje del autor de Hebreos. Ya no hay más relación con el pecado. Cristo está sentado a la diestra, hizo un solo sacrificio una sola vez y ahora está sentado a la diestra de ahí en adelante. De ahí en adelante. Y nosotros vivimos en esos días en adelante. Está sentado a la derecha del trono de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, sean conquistados. Hermanos, el próximo domingo habrán elecciones en nuestro país. Recordemos esto antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo, ¿no? Recordemos que a Cristo se le dio la potestad, no solo en el cielo. Toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo gobierno, no solo en el cielo, sino en toda la tierra. Y por tanto tiene la autoridad sobre nuestro gobierno, sobre nuestro país, sobre nuestro presidente o sobre nuestro poder. Él es quien está en control y quien está conquistando a sus enemigos. Nada pasará sin que no sea su voluntad, ¿sí? Siempre está reinando y va a llevar su reino hasta donde se lo propuso, la conquista de todos sus enemigos. Y es allí donde el cristiano debe hallar su razón de ser, trabajar para el servicio de este reino. Por eso Pablo nos llama los embajadores del reino. Los embajadores del reino, aquellos que sirven para el reino, ¿sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús.